verdad que siempre es un placer venir a Cataluña, venir a Barcelona, esta semana por tercera vez, pero no teman, que no venga nada malo, solamente a hablar y a comunicar temas de amenazas que nos unen a todos, ¿no? Absolutamente. Bueno, con este tema del ciberespacio vamos a dar un giro total a los contenidos que llevamos hasta el momento. Es un espacio diferente, decimos que es algo más nuevo, pero ya no es tan nuevo. Decimos que tenemos ahí nuevas amenazas, pero no son tan nuevas. Lo que pasa es que evidentemente son mucho más ocultas, mucho más opacas, frente a amenazas que son absolutamente visibles y cuyos efectos son mediáticos, como el yihadismo, se está hablando también esta mañana. Incluso la comunicación yihadista busca la presencia, busca la transparencia, busca lanzar ese mensaje para captar, adoctrinar. En otras figuras criminales estamos en la línea absolutamente contraria. Lo que se busca es la opacidad, ¿no? Y veremos o tocaremos una parte sobre el ámbito de delincuencia y crimen organizado en la versión ciber, donde nos enfrentamos, a mi gusto, a enemigos mucho más inteligentes y mucho más organizados. El crimen organizado, el ámbito criminal, dispone de medios para contratar a los mejores abogados, los mejores blanqueadores de capitales, los mejores expertos en ingeniería financiera, los mejores hackers, y están haciendo cosas, como veremos en alguna transparencia, lo están haciendo muy bien, están haciendo el mal muy bien hecho, y eso evidentemente es preocupante y nos genera nuevos desafíos. Pero la idea fundamental, y me voy a salir bastante del marco para centrarlo mucho en todo el ciberespacio y esa dimensión social, cómo todo esto que yo voy a contar aquí nos afecta a todos y nos está afectando ya diariamente. Y la idea fuerza es que el ciberespacio es un campo de batalla y que ahí ya estamos luchando en un conflicto. Ya está ahí, encima, con multitud de actores atacando y con multitud de víctimas potenciales, si no lo somos ya en cierto modo todos. Y por eso haré un marco inicial un poquito más amplio para que veamos la dimensión de lo que nos estamos enfrentando. Por supuesto también el ciberespacio genera muchísimas oportunidades. Tenemos acceso, se ha democratizado el acceso al conocimiento de calidad. Podemos hacer MOOCs de las más prestigiosas universidades del mundo desde nuestra casa. Podemos tener servicios a domicilio. También es verdad que ha difundido la imbecilidad, ¿no? Porque, bueno, lleva las dos caras, ¿no? Es parte de la democracia. Es un sistema tan abierto que da pie o apertura también a voces discordantes, y algunos nos hace dudar si de verdad estamos en esta sociedad del conocimiento, estamos en la de la estupidez, ¿no? Lo iremos degradando poquito a poco. Y lo que sí es cierto es que es un entorno que nos va a suponer, nos va a generar en el futuro sorpresas estratégicas, y donde partimos ya de una cuestión fundamental que también señalo cuando hablamos de yihadismo, de crimen organizado, de otras amenazas. Necesitamos muchísima creatividad para trabajar en seguridad y para definir políticas de seguridad que se salgan de las tradicionales, ¿no? Estamos intentando luchar contra nuevas amenazas con mentalidad del pasado, ¿no? Y, bueno, ese proceso es necesario disminuir esa brecha temporal. Todo esto que ahora mismo a lo que ahora nos enfrentamos y que llama la atención, bueno, pues cuando alguien tiene un ataque en su ordenador, en su casa, o estos virus últimos que han tenido tanto eco como WannaCry o Petya hace 2 semanas, todo esto ya se venía advirtiendo hace muchos años, ¿no? Me gusta destacar estas obras de John Arquila Mansfeld de finales del siglo anterior, donde ya hablaban de este tipo de conflictos bueno, interconectados y en algún sistema de red. Pero más allá de eso, incluso estos 2 coroneles chinos también advertían ya hace casi 2 décadas de que la violencia, y yo ahí añado el delito, han dejado de ejercerse parcialmente a través del uso de armas de fuego. Se utilizan nuevas armas para el conflicto. Esas armas son la desinformación y el control de áreas económicas sensibles de los países.
atacar la estabilidad económica, atacar el sistema financiero, atacar la energía o el sistema energético, y sobre todo la manipulación, la propaganda y la desinformación, en algo en lo que sí me quiero parar un poquito. Y la tecnología, evidentemente, está siendo utilizada como un facilitador para todo ello. Esto ya se dijo hace muchos años, pero seguimos sin quizá ser plenamente conscientes de lo que nos puede implicar y de lo que nos está implicando. Y sí me quiero parar en este ámbito de la desinformación, la manipulación y la propaganda, porque creo que tiene efectos muy importantes, impactos grandes en temas de seguridad. Y la seguridad, tal y como la entendemos en mi centro de análisis y perspectiva, ¿no? La seguridad para mí no es solo una acción del Estado, una actividad que hace la policía, la Guardia Civil, los Mossos, no. La seguridad es un estado ideal, un estado al que aspiramos, en el que se pueden ejercer los derechos y las libertades. Esa sería la definición de seguridad que debemos todos tomar, y no desviarnos de ella, evidentemente, y por supuesto no poner la libertad al servicio de la seguridad, porque estaríamos haciendo pues, absolutamente un sinsentido, ¿no? ¿Qué está produciendo este ciberespacio? Es decir, es muy fácil actuar, tiene muy poquitos costes, cualquier mensaje en una plataforma se convierte en algo muy viral, y bueno, además obedece a ese principio de tú difama que algo queda, ¿no? Y el ciudadano dice, bueno, cuando el río suena, agua lleva. Se está utilizando el espacio, los medios sociales, para la desinformación, la manipulación, el engaño, la decepción y la propaganda. Todo esto no es nuevo, pero seguramente no de la forma tan organizada, tan estructurada, tan viral y tan apoyada en tecnologías como pasa ahora mismo, ¿no? Supongo que han escuchado hablar de ese concepto de posverdad, que el año pasado fue la palabra del año según el diccionario Oxford. Me parece que la Academia de la Lengua lo va a incorporar al diccionario en breve. Bueno, eso ha existido siempre. Quizás la connotación más específica que tiene la posverdad es la invocación a las emociones por encima de los hechos. Hasta el punto que desde la Casa Blanca este año se ha llegado a decir que hay hechos alternativos para explicar lo que está pasando, ¿no? Algo que conceptualmente, filosóficamente y demás pues no entra en cabeza ninguno. Evidentemente, claro, está hecho por una línea de extrema derecha que es muy ajena a la intelectualidad, evidentemente, ¿no? Bueno, pues aquí y con estas nuevas tecnologías y medios virales se está haciendo este uso, este libro de la derecha, Mentiras Armadas o Armas a través de la mentira, es un magnífico libro, es un manual de todas las formas que hay de manipular información, ¿no? El problema de esto, pues que se está generando mayor polarización política y social. La extrema polarización creo que genera inestabilidad y que no es positivo, y se está además poniendo el foco sobre minorías y comunidades. Es decir, hay una campaña clara y evidente, a mi gusto, en la que se trata de criminalizar, por ejemplo, a los inmigrantes. Todo ello derivado de una crisis económica, de una oleada de refugiados y de un salafismo que avanza, una interpretación salafista del Islam que avanza y que está llevando también a una oleada de atentados en Europa. Pero lo que no podemos es convertir todo en ciclos de odio, ¿no? Que se vayan alimentando. Bueno, una de estos portales conspiranoicos o de manipulación es Breitbart, entre ellos vinculado a Steve Bannon, que ha sido asesor de seguridad nacional en el gobierno de Donald Trump. Ha salido pues por algo también, bueno, por un escándalo, un enfrentamiento con el yerno de su hija, ¿no? Que hoy ha sustituido, si habrán leído, ha sustituido a Donald Trump en el G20, mientras él tenía algún otro tipo de conversaciones bilaterales. Ivanka Trump ha sido la que ha representado el papel de Estados Unidos, ¿no? Bueno, esta vinculación de estos movimientos, como esta página web, empieza también a moverse en Europa, y estas líneas de información bueno, están saltando también el charco. Pero hay más, y en este campo de batalla absoluto los estados también están utilizando a grupos de hackers para atacar a otros estados, ¿no? Bueno, detrás de todos estos ataques, que es complicadísimo poder identificar,
pues o poder atribuir, se sospecha o se dice, bueno, pues ha sido Putin, ha sido Corea del Norte, ha sido... Bueno, en ocasiones para decir eso nos estamos basando en el idioma en el que está escrito el código fuente de ese virus, pero evidentemente si el ataque es inteligente no va a utilizar el mismo idioma del país que está atacando, ¿no? Por lo tanto, una complejidad para poder determinar quién está cometiendo estas acciones. Pero bueno, hemos visto ya estos grupos de hackers haciendo ataques incluso a nivel de, como hemos visto, intentando influir en las elecciones de la primera potencia mundial, de Estados Unidos, ¿no? Bueno, el ámbito hacker, este es un grupo que se llama The Dukes también, que estaría trabajando al servicio de Putin. Como tú, creo que es bien conocido por todos y creo que a estas alturas nadie puede poner en duda la estrategia de Putin, y a quienes no nos gusta mucho la estrategia. Desde el punto de vista de estrategia tenemos que decir o admirar a Putin y a Lavrov, al ministro de Asuntos Exteriores, porque por diferentes vías, por estas vías de ciberwarfare o por las vías de hecho, están consiguiendo cosas muy superiores a las capacidades que ahora mismo el país tiene en una crisis interna, económica también y social brutal, ¿no? Pero es el que está movilizando todos los populismos o intentando polarizar todas las sociedades occidentales, o quien está ocupando el movimiento de la extrema derecha también en Europa. Ojo que se entienda, cuando estoy hablando de extrema derecha, no estoy hablando de derecha ni de centro derecha, estoy hablando de extrema derecha. Brian Michael Jenkins es un analista de Airline Corporation, ya bastante veterano, ha escrito mucho sobre yihadismo, y hace también un par de meses decía que lo que está utilizando en este caso Putin y Lavrov es la presión económica, la propaganda, el subterfugio, la financiación de grupos extranjeros, el ciberespionaje y otro tipo de aplicaciones y herramientas también ciberotecnológicas. ¿Para qué? Pues para vencer o para competir contra sus oponentes. Y ese es el estado o situación que tenemos ahora a nivel de estados. A nivel de estados, pero tampoco olvidemos empresas, ¿no? Parte de los derechos y libertades que debemos tener libertad para ejercer, también está el derecho a la economía y a la empresa, ¿no? Empresas españolas que intentan salir o intentan competir en ámbito internacional y que a lo mejor en esos entornos, en esas licitaciones tienen que competir con países extranjeros, con empresas extranjeras que van muy fuertemente apoyadas por sus estados, ¿no? Por lo tanto, no hay una separación tampoco absoluta estados, empresas, grandes corporaciones, multinacionales. En este entorno de desinformación lo que es fundamental es verificar las fuentes, verificar la información. Todos podemos estar de acuerdo seguramente en que los medios de comunicación son criticables, sin duda, ¿no? Sin duda. Lo que no se puede poner, o lo que creo que no es justo o adecuado es decir que no, el New York Times es un medio manipulador, me voy a ir a informar a Breitbart, ¿no? Vale, entonces vamos bien, ¿no? Verifiquemos la información. Hay que tener, yo creo que esto ahora mismo es una enorme necesidad, esto se ha convertido en una especialización porque podemos caer nosotros mismos en este tipo de cuestiones. Simplemente ¿por qué? Por nuestros sesgos cognitivos. ¿Por qué triunfa la posverdad? Porque el ser humano está deseoso de escuchar cosas que se alinean con su forma de ver el mundo. En cuanto te llega un input informativo que encaja con lo que tú piensas, sin verificar nada, lo asumes o incluso lo lanzas contra tu contrario o tu oponente, ¿no? Verifiquemos bien la información, verifiquemos las fuentes, la credibilidad de la fuente, el propio contenido de información. Mucho cuidado también con los vídeos, con las imágenes que se están difundiendo en muchas ocasiones absolutamente falsas, ¿no? Poniendo la policía de aquí está pegando y luego la policía de Turquía, o a la inversa, ¿no? También, no digo simplemente en defensa del ámbito de la policía, sino al contrario también, ¿no? Cuando se habla de los manifestantes han hecho esto y aquello, pues también a veces se está sacando de contexto, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con todo ello, ¿no? Porque además Internet y las redes sociales tienen muchas aplicaciones, aparte de esas debilidades y las amenazas que por ahí nos puedan llevar, la gran brecha digital que tenemos. La tecnología ahora mismo es un motivo también de desigualdad.
Hemos hablado tradicionalmente de una desigualdad económica, ¿no? Hemos hablado tradicionalmente también de una desigualdad social, pero no olvidemos la desigualdad tecnológica que tenemos, ¿no? Ahora hay una brecha enorme. El gobierno de Estados Unidos, hace 2 o 3 años, absolutamente garantista hacia sus ciudadanos, pero no tanto en el ámbito externo, sacó un documento en el que advertía a sus propios ciudadanos sobre los peligros del Big Data. Han oído hablar, ¿no?, del Big Data, el uso masivo de datos. Bueno, pues advertía y señalaba el propio gobierno americano en un documento firmado por Barack Obama que el Big Data produce una enorme desigualdad entre los ciudadanos que estamos cediendo todos nuestros datos y nuestra información de manera gratuita y sin ser conscientes de las amenazas que nos genera, y las empresas, corporaciones, multinacionales o estados que están utilizando esos datos. Ojo, claro, evidentemente eso no encaja mucho luego con las otras noticias de la NSA, ¿no? Pero bueno, tenemos que ser conscientes de eso, ¿no? Pero sin duda, y vuelvo a lo mismo, las redes sociales tienen sus oportunidades y sus mejoras, incluso en el ámbito de investigación contra el crimen, tienen su aplicación, porque todo o muchas de las cosas que se hacen en Internet dejan o van dejando determinada huella. Y aunque se hagan muy bien, en muchas ocasiones el componente humano, que es siempre el eslabón más débil, hace que quede una huella. ¿Qué tipologías podemos tener en el ciberespacio que puedan afectarnos a nivel de seguridad? Bueno, pues tenemos algunas que son no intencionadas, los fallos del sistema o los accidentes y catástrofes. Esto, en cierto modo, también es preocupante, ¿no? Porque en el sentido en el que estamos pasando de un sistema más analógico a un entorno más digital, estamos poniendo más sistemas o infraestructuras críticas en manos de tecnologías centralizadas seguramente a través de Internet. Y luego tenemos las intencionales: espionaje, conflictos, sabotajes, ciberataques, ciberdelitos, hacking, hacktivismo. Evidentemente saco de aquí todo lo que sería el ciberactivismo, ¿no? Una cuestión que es absolutamente lógica, normal, y que debe ser, o sea, es un ejemplo, digamos, de salud democrática en un Estado, ¿no? Que haya activismo y que se pueda ejercer política al margen de las vías políticas tradicionales, ¿no? Pero el hacktivismo sí, el hacktivismo, bueno, para poner un ejemplo, en grupos como Anonymous, nosotros a nivel individual o a nivel personal yo puedo estar muy de acuerdo con algunas de las campañas que Anonymous ha hecho. Me pueden parecer hasta meritorias, ¿no? Atacar al cibercalifato o desvelar temas sobre pederastia y demás, ¿no? Pero no olvidemos que en muchas ocasiones para esas actividades se están cometiendo también delitos. Sin perjuicio, que a mí particularmente lo que me preocupa es aquellos que ponen en peligro temas de seguridad, ¿no? Que se desvelen nombres o listas o personas que trabajan en el ámbito de seguridad, por ejemplo. Pero también, por otro lado, los ciudadanos creo que tenemos derecho a saber cómo están actuando los estados, ¿no? Y ahí tenemos un nuevo debate, ese de la transparencia, el secreto, que también en el ciberespacio donde está jugando un papel fundamental. Las filtraciones, Wikileaks, tema de Snowden, casos, los Panama Papers, cuestiones que bueno, van proliferando, que yo creo que irán a más y que yo creo que deben tomarse como un aviso para que instituciones, gobiernos, sistema financiero intente hacer las cosas bien. Y si no, pues evidentemente estarán expuestos, ¿no? a esa vigilancia. Otro de los cambios que se está produciendo en estos años, un viejo principio de quién vigila al vigilante, ¿no? Podemos tomar ahí como una cita orwelliana prácticamente, ¿no? Ahora mismo nos vamos acercando a una situación en la que todos somos vigilados, pero todos somos también a su vez vigilantes, ¿no? Es una especie de panóptico de 360 grados. Los ciudadanos creo que también debemos ejercer esa vigilancia, ¿no? Y ciudadanos con inteligencia y organizados pueden hacer labores muy, muy interesantes. A mí hay algunas de estas líneas de trabajo algunas que están aquí, una cena aquí en Cataluña que me gustan bastante, por ejemplo XNet, que no sé si les sonará,
pues son cosas que creo que son necesarias, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo has dicho? X-net. ¿Qué actores están interviniendo ahora mismo en este ciberespacio? Pues ahí estamos todos. Estamos todos. Desde el momento en que nosotros estamos con un ordenador conectados a internet, o con un smartphone, o teléfono inteligente, descargando aplicaciones, interactuando, o con WhatsApp, ya estamos todos ahí, ya estamos todos comprometidos, ¿no? ¿Y cómo lo estamos haciendo? Pues primero, lo estamos haciendo con poca inteligencia en muchas ocasiones. Pero de verdad que para eso pues hay que advertir, ¿no? Y nadie nos advierte normalmente, ¿no? Hasta el punto, y es algo que suelo comentar también en muchas conferencias, ¿no? Que estamos dando las capacidades humanas a chismes. Ahora, ¿de qué hablamos? Cuando hablamos de inteligencia, ¿de qué hablamos? De los móviles, de las ciudades, de los pañales. Hay pañales inteligentes ya que te avisan, ¿no? Antes era un trauma eso. Bueno, para los que hemos tenido varios hijos, no, es algo que no tiene ningún problema, evidentemente, no hacen falta paneles inteligentes. Pero estoy hablando, es una cualidad humana, ¿no? Y se la estamos dando a cosas. ¿Y en los humanos en qué nos estamos convirtiendo? Ojo, porque también yo creo que esta es otra de las alertas que hacia la sociedad me parecen que son importantes, ¿no? Estamos delegando capacidades humanas en cosas o en instituciones. O sea, los mercados sufren, ¿vale? Los mercados sufren, pero los mercados ¿qué son? ¿Y las personas? Pues se rescata también al sistema. ¿Y las personas? Ojo con eso, ¿no? Yo en el ámbito de seguridad creo que necesitamos volver a cierto humanismo, ¿no? Y volvernos a plantear hacia dónde estamos yendo. Las personas al final se están quedando números. Número de muertos aquí, número de refugiados acá, número y número. Una inversión absoluta, ¿no? De lo que debería ser. Y en el ciberespacio pues nos está pasando 3/4 de lo mismo, ¿no? Porque no pensemos o no olvidemos que todo lo que pasa en el ciberespacio tiene efectos también en la vida diaria. No es como un conflicto como digamos Colombia, no es como un conflicto lo que está pasando en México, en Siria, pero hay niños que se están suicidando por el ciberbullying y el acoso. Antes cuando alguien nos acosaban, cuando éramos jóvenes o niños, te ibas a tu casa y estabas libre de esa amenaza, ¿no? Ahora los niños o jóvenes o adolescentes pueden estar sometidos a este bombardeo continuamente. Estados, actores no estatales, que ya comentamos, empresas, cuánta desinformación y manipulación aparece también en Twitter y redes sociales sobre empresas, atribuyendo determinadas cuestiones. Y por supuesto ciudadanos, que no nos olvidemos que estamos ahí, que nuestros datos están absolutamente expuestos. Y luego cuando vemos ciberdelitos comentaré algunas de las figuras que más nos pueden afectar. Al final es un conflicto absoluto en el que todos combaten contra todos. No en vano, en la Estrategia de Seguridad Nacional de 2013 establece como uno de los 12 grupos en la materia de ciberseguridad. Y se hizo una subestrategia de ciberseguridad nacional. Este es un gráfico que tiene esa estrategia que para mi gusto está mal, o sea, está equivocado, porque al hablar de amenazas mezcla actores y amenazas, ¿no? Una cosa son los actores, las fuentes de la amenaza, y otro tipo son qué tipo de amenazas vamos a tener ahí. Pero bueno, más o menos nos da una idea de lo que podemos encontrar. Como empresas, y no estaría muy lejos de lo que nos puede pasar a un ciudadano, ¿qué vulnerabilidades tenemos? A mí a lo mejor me preocupa menos una gran multinacional, una gran empresa puede tener un departamento de seguridad importante, pero una pequeña y mediana empresa que una persona construye con el poco dinero que tenga, intentando contratar a una persona, si puede, una persona, 2 personas, con su patrimonio, sin que nadie le vaya luego a dar apoyo si el negocio va mal, pues las vulnerabilidades que tenemos son las propias personas. Ojo que en muchas ocasiones la vulnerabilidad en otro tipo de empresas son los propios directivos, que en base a la información que compartan pues pueden ser objeto de un secuestro, por ejemplo, si viajan a un país como México, ¿no? Infraestructuras, o sea, las propias instalaciones de la organización o de la empresa.
los datos y la información. Eso es fundamental. Siempre creemos que nosotros no somos de interés para nadie. Siempre creemos eso. Pero puede que no sea así. Puede que sí que seamos de interés para algo. Incluso a nivel más micro, puede que seamos de interés a alguien que en un momento dado pues hemos tenido una discusión o un desencuentro, ¿no? Y simplemente a través de internet nos puede estar haciendo un perfilado absoluto, ¿no? de nuestros hábitos, lo que nos gusta, lo que no nos gusta, ¿no? O contratar con una organización criminal una extorsión, una ciberextorsión, o una entrada en tu equipo informático a fines de sacarte información y posteriormente extorsionarte, ¿no? Los procesos de negocio. Un ataque informático, aun en los casos más sencillos, como puede ser esto que se llama una denegación de servicio, que consiste en saturar el servidor, ¿no? de una empresa o una organización. Si esa empresa está dando un servicio online o vende productos online, si le saturan la web, impiden que ejerza su actividad, ¿no? Eso evidentemente tiene un coste. Y por supuesto los daños a la marca, la reputación, el nombre de empresas. En el caso de las personas, pues a nuestra privacidad, a nuestra dignidad, en ataques que se van produciendo continuamente. Incluso cuando pensemos en Twitter, ¿no? Aunque se ha convertido desgraciadamente en un elemento característico de Twitter, ¿no? A santo de qué vienen esos ataques personales cuando muere, no sé, Bimba Bosé, o cuando, yo que sé, un niño que dijo que le gustaban los toros también se muere, ¿no? Bueno, podemos ser críticos, quien esté en contra de los toros, podemos ser críticos con la calidad musical de una cosa, con la calidad pero no esos ataques que tratan de destrozar la imagen de las personas, ¿no? Este ciberconflicto, bueno, ya se viene también anunciando hace muchísimo tiempo, en el año 29, en el New York Times, esta frase que se publicaba decía: podemos trazar o podemos analizar que una sociedad va evolucionando viendo cómo va evolucionando la forma en que se matan. Efectivamente, ¿no? Vamos viendo novedades e innovaciones en la forma de matar. Aunque el ciberespacio, como dije antes, lo que nos permite es dañar al enemigo sin causar sangre, como ahora veremos. Habrán oído también este concepto de cyberwarfare. Es difícil de definir, hay muchísimos conceptos, muchísimas definiciones. Yo aquí lo que utilizo es una mezcla entre el Departamento de Defensa de Estados Unidos y Sun Tzu, ¿no? Sun Tzu le suena, ese general chino estratega, que bueno, que está muy bien, pero que yo creo que también en estos ámbitos de la seguridad nos haría falta invocar, igual que a Sun Tzu, también a Lao Tse, ¿no? Mucho más también la parte de la flexibilidad, es sabernos mover, el Deep Water, my friend, ¿no? Que luego sacó un filósofo que se hizo más conocido por ser karateca, ¿no? Como Bruce Lee. Pues sería el arte y la ciencia de luchar sin luchar y de vencer a enemigos sin que sea a costa de su sangre. Y sobre todo con un centro brutal en el ámbito económico y financiero. Y lo hemos visto en los últimos años, ¿no? Cuando un país muestra debilidad, por lo que sea, se convierte en el foco o en el centro para un ataque internacional a su sistema financiero. Eso nos ha pasado. Y ha pasado a otros países del entorno. En esto los franceses, bueno, pues, fueron mucho más avispados, porque ya desde hace años llevan trabajando en el ámbito de esta inteligencia económica, ¿no? Por supuesto, también en este nivel de conflictos, lo que ya sí se está produciendo, ya sí tenemos conatos, y tenemos intentos, y tenemos hechos de lo que podrían ser ciberatentados entre diferentes países. Por ejemplo, los dirigidos contra el sistema nuclear iraní. Pero el goteo de casos que se van produciendo en los últimos años es incesante, hasta que hace unos días, y esta semana con tanto viaje, pues la verdad es que no he podido seguir muchas noticias, pero estos días estaba alertando también de los posibles intentos de intrusión en centrales nucleares, ¿no? El objetivo, evidentemente, está ahí, y todos conocemos que hay grupos que, si pudieran, estarían dispuestos
a ello. Esta sería otra de las cuestiones que nos presenta también desafíos de cara al futuro, ¿no? Sin perjuicio que hasta el momento no hayamos tenido seguramente más que pequeños hechos mucho más ligados a la comunicación, y bueno, pues esta mañana creo que se ha estado hablando de ello, ¿no? El impacto que puede generar que una televisión pública de un país occidental aparezca Jesús y ISIS, ¿no?, en televisión, o ataques de bajo nivel. Lo que sí vemos es que en este ámbito las tecnologías de la información pueden ser tanto un medio para cometer los atentados como pueden ser uno de los objetivos a atacar, ¿no? Concretamente las infraestructuras críticas. Es una de estas distopías del futuro, o estas cuestiones que Taleb llamó cisne negro, hechos de baja probabilidad pero alto impacto si suceden, de los temidos en el futuro. Para mi gusto, bueno, pues afortunadamente aún no se ha dado. ¿Qué tipo de situación, atentado fue en este caso llamativo o destacado? Los ataques de Bombay en 2008, donde organizaron o crearon un centro de mando y control, y donde todos los criminales, los miembros del grupo, estaban absolutamente interconectados con móviles. O sea, un ataque muy estructurado, muy organizado, hasta el punto que cuando entran creo que fue en este hotel, en Taj Mahal, llegan a la planta 20 y tantos, encuentran a un señor en una habitación, le preguntan ¿usted quién es? Él dice que es un profesor. Claro, los criminales entienden que un profesor no se puede pagar una habitación allí, en ese hotel. Mandan su fotografía, la información que tienen al centro de mando y control, y descubren que es un empresario de alto nivel. Lo ejecutaron inmediatamente, ¿no? Bueno, pues este tipo de cuestiones son las que pudieran centrar más ese futuro. Luego veremos algún otro caso posible. Y ciberdelincuencia. Es que la ciberdelincuencia está cambiando la delincuencia tradicional. Aquí, bueno, esto es un compendio de viejos libros, viejos algunos, otros más modernos, que son importantísimos, yo creo importantísimos. El shock del futuro, Alvin Toffler es un futurista americano, creo que murió hace un año. Este libro lo escribió justo el año en que yo nací. Y ella hablaba de la complejidad del futuro y de lo mal que le vamos a pasar para adaptarnos a este momento. Yo creo que parte del diagnóstico que podemos hacer ahora, en palabras de Ortega Gasset, sería no sabemos lo que nos pasa y eso es lo que nos pasa. En palabras de Toffler sería esta adaptación a la complejidad, ¿no? Otros filósofos como Daniel Innerarity. El libro de la derecha, El futuro digital, si se fijan, los autores Smith y Jared Cohen son precisamente el presidente de Google y el director de Google Ideas. Este libro que habla del futuro digital es un futuro en el que aparecen todas nuestras situaciones, desde conflictos sociales, desde insurgencias, de delincuencia y criminalidad, los conflictos armados, la privacidad. Es decir, es un futuro digital en el que todo está vinculado a la seguridad, desde ese punto de vista de que va a afectar a nuestros derechos y libertades. Curioso que lo escriban precisamente los directivos de Google, ¿no? No en vano, ambos fueron también asesores de seguridad nacional de Hillary Clinton. En la izquierda, Mark Gutman, ella un texto muy didáctico, está traducido ya también a castellano, sobre cómo están siendo estos nuevos delitos a través de Internet y a través de la tecnología. Bueno, pues casos impresionantes. Muchos, y creo que ahora tengo la transparencia, pues habrán visto este caso de WannaCry o de Petya, ¿no? WannaCry directamente te secuestra todos los datos de tu equipo y te pide que pagues. Es decir, es un secuestro. En lugar de secuestrar a una persona, secuestran datos. Si tú lo pagas o a poca gente que pague, ya es un dinero lo que se obtiene ahí. En todo caso, en el ataque de WannaCry, por su propia configuración y la facilidad para la desactivación, se duda que el objetivo fuera económico,
que había algún otro objetivo adicional, de atemorizar o de mandar algún tipo de alerta. Bueno, pero es que en muchas ocasiones, cuando eso nos ha pasado a mucha gente, bueno, pongo un caso que seguramente les suena. El virus de la policía, ¿les suena? Hace un año, hace 2 años, aparecía un pantallazo en el que decía que por ver porno tenías que pagar una multa. Claro, la mitad de las personas supongo que dirían, sí, he pecado, pero evidentemente no se puede multar por ver porno, ¿no? No es ningún tipo de delito. Bueno, pues obligaban o exigían un pago. ¿Qué sucede en este tipo de situaciones en las que sí se paga, ¿no? Porque nosotros lo primero que decimos, no paguemos. Deja ese equipo, vete a un equipo que no esté contaminado, y de ese equipo empiezas a buscar información. En muchos casos, para ese virus ya ha habido una solución. Por ejemplo, en páginas web como INCIBE, o en la página del CNN, del CNI. Pues búscalo ahí, ¿no? Y busca la solución, pero no pagues. Porque en muchas ocasiones esos datos que das a la hora de pagar vuelven otra vez por ese grupo criminal a ser vendidos adicionalmente. Es decir, que con un mismo acto están generando varias capas diferentes de criminalidad. Además, son buenos, utilizan el management, utilizan el crowdsourcing. Hace unos años, unos grupos criminales acceden a datos de tarjetas prepago, números de tarjetas prepago, en Mastercard y Visa. Me parece que fue en Bangladesh y en Emiratos Árabes Unidos. Esa información la venden a grupos criminales en 12 países. Esos grupos criminales en esos 12 países imprimen las tarjetas con impresoras específicas y a su vez las venden a criminales en 27 países diferentes. En un periodo de 10 horas se hicieron 36.000 transacciones en cajeros automáticos y se levantaron 45 millones de euros. Eso está pasando. Ese tipo de cosas, claro, en muchas ocasiones no somos conscientes. La dimensión de estos ataques tampoco, porque en muchas ocasiones a muchas empresas les generarían una marca negativa, ¿no?, a su imagen, que los clientes sepan que están siendo atacados de esta manera. Últimamente ya sí se va comentando, creo que ha sido importante que, por ejemplo, Telefónica, ¿no?, en el caso del ataque de WannaCry, con total naturalidad se dijera, no afectó a los procesos de trabajo con sus clientes, pero yo creo que sirvió también a muchos para concienciar sobre la importancia de esta situación. Sobre el futuro, bueno, Europol tiene varios informes sobre las tendencias del futuro. Yo también con algunos compañeros en un proyecto europeo hemos escrito un libro hace poco en inglés sobre este futuro del crimen organizado a través de, sobre todo, el tema del ciberespacio. La diferencia es que antes, para cometer un delito, hacía falta una escena física, una jerarquía, una actividad ilícita, una logística, personal, armas, por supuesto la involucración de la administración pública, evidentemente, no habría yo creo que no habría corrupción si no hubiera una involucración en lo público habitualmente, ¿no?, y una financiación. Ahora mismo sobran prácticamente todos los elementos, ¿no? Con la tecnología y el deseo de cometer actividades ilícitas ya se tiene absolutamente todo. Creatividad e imaginación es la que van muy por delante este tipo de grupos, pero poco más hace falta ahora mismo para cometer un delito. De hecho, creo que, bueno, no tengo los datos, pero hace años, por eso nuestro temor cuando ibas por la calle o entrabas en una sucursal bancaria era que llegase el tipo con la media en la cabeza y la pistola, ¿no? Y a todos más o menos hemos vivido una situación similar, nos ha pillado cerca. Ahora mismo, primero, ya ni nosotros hace falta que vayamos al banco, y mucho menos los criminales, ¿no? Se puede hacer por otra vía totalmente diferente. Y esto es también importante, pero es que además, como decía antes, es que son buenos. Es que están cambiando, por ejemplo, el mercado de venta de drogas absolutamente. El mercado online está modificando los mercados habituales, porque, bueno, introducen multitud de medidas de seguridad, utilizan para el pago criptodivisas, Bitcoin, que garantiza mucho el anonimato, el acceso desde cualquier lugar, te llevan el paquete a casa, por lo tanto, pues es muy cómodo.
buscan además la diferenciación. Eso es un principio básico del management, ¿no? De competencia entre empresas. Para subsistir te tienes que diferenciar, diferénciate. Juegan con esa diferencia, juegan con la pureza, ofrecen mayor grado de pureza. Incluso te ofrecen calidad, ¿no? Paquetes súper perfectamente preparados. Te dicen además que, bueno, la coca que te voy a mandar es ecológica, no tiene nada, ni pesticida, ni nada de nada. Es decir, es que son buenos y eso evidentemente nos tiene que preocupar o nos preocupa mucho. Armas, sucede lo mismo. No sé cuántos de ustedes han accedido alguna vez a la Deep Web, Darknet. ¿No? ¿Han visto algún mercado de estos en Darknet, de cómo se ofrecen armas, drogas, sicarios, películas, snuff movies de estas de asesinatos verdaderos? No han accedido, ¿no? No, tampoco tienen que hacerlo, ¿eh? Estoy diciendo que tampoco tienen que hacerlo. Quiero decir, en cuanto al formato, seguramente se han accedido a compras online de algún supermercado o han accedido a Amazon. Pues exactamente igual que Amazon, tienen la fotografía, tienen las características y tienen el precio. Lo único que, bueno, pues hay que entrar de una manera más específica para llegar ahí y a lo mejor pueden tener que pagar con Bitcoin. Por lo demás, y luego, bueno, que ya veremos si el paquete de coca que han pedido les llega o no les llega, claro, que esa es otra, ¿no? Pues esa es la situación, ¿no? Y luego los ciberdelitos. ¿Qué ciberdelitos tenemos? Bueno, el hacking es entrar en un sistema informático ajeno con el fin o de llevarse datos o de producir un daño. El phishing, y este vocabulario, bueno, no vas a entrar mucho porque es una locura, ¿no? Todo con términos aquí en inglés. Hay un diccionario también en INCIBE, que está muy bien, un diccionario de términos de ciberdelitos, descargable en PDF y abierto. Phishing es la simulación de una web o de un mail. Entonces tú te crees que te está pidiendo los datos Hacienda o tu banco, pinchas, inmediatamente pues te puede pasar de todo, ¿no? O ya se te mete un bicho en el ordenador que te va a tener monitorizado continuamente lo que tú vas a estar haciendo, o va a grabar las letras que tú teclees cuando metas claves o códigos, o te va a secuestrar directamente los datos. Y evidentemente aquí se está generando mucho daño y mucha gente cae, o caemos. Si tú estás esperando un paquete, que te va a llegar a casa un paquete y tal, y te llega un mail que simula ser correos y telégrafos, y eso ha pasado, y pinchas, adiós, tu equipo, ¿no? Y luego lo piensas y dices, joder, es verdad, si a mí nunca me habían avisado por mail. Si cuando me llega un paquete me dejan un aviso en el buzón en todo caso, ¿no? Pero tú estabas pensando en esa entrega que te tenían que hacer. La denegación de servicio que comentamos antes, la usurpación de identidad, ojo, eso se está utilizando mucho con directivos también de empresas. Es tremendamente sencillo usurpar un mail o simular un mail y hacerse pasar por otra persona a la que tú, en la confianza que tienes con ese individuo, con esa persona suplantada, le vas a dar la información que te esté pidiendo. Y inmediatamente acceden a tu equipo y imaginemos una situación de cliente-proveedor, cuando se produce la transacción o se produce la facturación, inmediatamente interceptan la factura, la modifican, cambian el código de cuenta bancaria a la suya y el dinero que paga el cliente al supuesto proveedor va a un grupo criminal. Eso está pasando a día de hoy, más de lo que pensamos, ¿no? El malware o el ransomware, que era el secuestro que decíamos antes, ¿no? Por supuesto, los fraudes a los directivos, hay que tener muchísimo cuidado con la información y la suplantación de personalidad, y lo que se llama elicitación. Elicitación es obtener información de las personas sin que las personas se den cuenta que les estás intentando sonsacar información. Eso son técnicas de ingeniería social y se hace con una llamada de teléfono. Y ahí todos podemos también caer. Hay documentos abiertos del FBI avisando también, alertando a los ciudadanos americanos sobre la elicitación y cómo se comete, ¿no? Y es importante tenerlo en cuenta. Y lo que nos espera. Bueno, ahí como decía Trotsky, no sé dónde está, saca esta cita ni cuánto, no estaba específicamente para hoy, ¿eh? La utilizo en el ámbito empresarial también. Cuando vamos a hacer un Internet de las cosas, todo va a estar conectado, todo es hackeable.
Hablamos del individuo, ¿no? Estamos compartiendo directamente en redes sociales todo. Me voy de vacaciones. Ah, y alguien estará al otro lado diciendo, qué bien, tenemos ahí una vivienda vacía, ¿no? O ya he llegado a México, anda, qué bien, podemos intentar a este individuo hacer un secuestro virtual, ¿no? Que me imagino que han oído hablar, ¿no? Los secuestros virtuales, que al final pues es un secuestro sin secuestro, ¿no? Te inutilizan de alguna manera tu acceso a las comunicaciones, llaman a tu familia diciéndola que te tienen secuestrado y exigiendo el rescate. Ellos no pueden entrar en contacto contigo porque tú te han obligado a la inversa, ¿no? Diciendo que a lo mejor ellos que van a hacer algo a tu familia o de manera física a entregar tu móvil, y bueno, pues se paga. Y eso se está dirigiendo, está habiendo muchísimos casos en España, muchísimos casos, está Policía Nacional y Guardia Civil continuamente alertando, y en un porcentaje muy grande son hechos generados desde prisiones en Chile, aunque está afectando en muchos lugares también de Latinoamérica o México, pero un centro con prisiones en Chile. Bueno, ese Internet de las cosas, ese trabajar ahora mismo todo conectados en la nube, las ciudades inteligentes, el crimen como servicio, es decir, ya hay grupos criminales que lo que te venden es el propio crimen. Es decir, yo lo que te vendo es una aplicación informática para que hackees. Yo tengo amigos, bueno, de hecho, yo para mantenerme ya al día de todo este tipo de situaciones no puedo hacerlo sentado en mi despacho de la Guardia Civil, porque sería estar en una burbuja, ¿no?, sobre el cambio social y tecnológico que se está produciendo en nuestras sociedades. Entonces tengo que estar en contacto con mucha gente. Tengo montado un grupo de trabajo, normalmente de jóvenes, que en muchos casos han pasado por mi centro de análisis y ahora están trabajando en grandes empresas de analistas, entre ellos hackers, por ejemplo, de Telefónica, ¿no? Entonces, una vez al mes nos juntamos en la Dirección General de Guardia Civil, también compramos cervezas, ¿verdad? Y hay veces que salimos a las tantas de la noche con debates de hacia dónde vamos o cómo va todo este tipo de tendencias, ¿no? Porque son tremendamente complejas. Aquí tenemos unos desafíos para la sociedad y básicamente se basan en que vivimos en un mundo muy volátil. Esto cambia a mucha velocidad, a una velocidad mucho más acelerada que en ningún caso anterior, con muchísima incertidumbre. Nada lo podemos explicar por una sola variable, muy complejo y además muy ambiguo. Para trabajar en esta situación, en este entorno, necesitamos nuevas formas de pensar. Y esas formas de pensar tienen mucho que ver con el pensamiento crítico y con la creatividad. Pensamiento lateral, la curiosidad, el trabajar colectivamente, el generar inteligencia colectiva. ¿Y qué es lo que deberíamos hacer aquí? Tanto empresas, ciudadanos, en esta amenaza concreta en el ciberespacio. Primero, ser conscientes de que podemos ser objetivo, ser conscientes de que nos esperan sorpresas tecnológicas también en el futuro. Podemos hablar hasta de biohacking. Hay una tecnología que se llama CRISPR-Cas9 que ha estado a punto de ganar el premio Nobel de este año. Es fantástico, es un editor de ADN. Puedes modificar parte de ADN como si trabajaras con Word o con un editor de texto, copio y pego. Una tecnología que cuesta menos de $100, pero que puede abrir la vía, sí, la abre a la curación de enfermedades, pero también la puede abrir al biohacking, ¿no? Estamos en un proceso ahora mismo de hacking a datos, hacking bio, hacking a las emociones, como hemos dicho antes, hacking a la mente. Ojo. Información, informarnos bien, comunicar entre todos, formación, establecer protocolos en empresas, pero también protocolos nosotros, protocolos individuales en nuestra casa, mínimos, ¿no? Cuidado con las claves, actualicemos siempre los sistemas. Antes de dar a un clic para poder jugar a un juego, que podemos juntar 3 bolitas de un color, vamos a ver qué supone que demos a ese botón, ¿no? Podemos hacer todavía cosas, podemos tener un protocolo mínimo, ¿no? Y tener en cuenta que como seres humanos somos necesarios, somos imprescindibles, pero somos un eslabón también débil en esa cadena. También la tecnología nos ofrece oportunidades, ¿no? Y aquí, bueno, hay una oportunidad muy interesante, por ejemplo, con blockchain. No sé si les suena. Blockchain es la tecnología que está detrás de Bitcoin. Blockchain ahora mismo es un sistema desconcentrado en el que sin una supervisión central se pueden ejecutar procesos. ¿Les sonará Falciani? Falciani, que descubrió todo el tema, ¿no?, de Suiza, ¿no?, de cuentas en Suiza. Bueno, Falciani ahora mismo está
asesorando al gobierno de Valencia para utilizar el sistema blockchain para la gestión pública, ¿no? Y lo que se llaman contratos inteligentes, que evitarían bastante pues temas como fraude, temas como corrupción o temas como blanqueo de capitales. Ahí tenemos también una oportunidad bastante interesante. Al final lo que nos hace pues es eso, tener muchísima creatividad, trabajar todos juntos, porque estas amenazas que tenemos en el futuro las tenemos que ver todos desde muchos puntos de vista. Tenemos que trabajar con muchísima pasión, porque yo creo que en seguridad nos hace falta, sobre todo cuando estamos trabajando en temas que son amenazas a nuestros ciudadanos, ¿no? Y con mucho esfuerzo y todos juntos. Y como decía Carlos Fuentes, ¿no? Tenemos peligros, sí, muchos ahí, pero también tenemos oportunidades. La única forma de que podemos enfrentarnos ahora mismo a este futuro es con mucha voluntad, con mucho trabajo, con muchísima imaginación, con la experiencia. Ojo, y ahí tenemos un problema. Esta semana estaba hablando sobre millennials aquí en Barcelona también, y se es muy crítico con los millennials. Les hemos dejado tirados. ¿Quién está criticando a los millennials? ¿La generación de los yuppies? ¿La del pelotazo? ¿O la que ha saboteado el estado del bienestar? Seamos críticos con los jóvenes, pero démosle una mano y una oportunidad a los jóvenes, ¿no? Para que puedan también avanzar, porque, lo he dicho en mil ocasiones, me considero 15mayista, ¿no? ¿Qué referentes encontraban los jóvenes en el 15M? Pensémoslo. José Luis Sampedro. ¿Quién más? Gesell, que en Francia tuvo bastante menos eco que aquí en España. ¿Y en Barcelona quién? Manel Castells. Es decir, ahí nos falta algo, ¿no? Nos faltan modelos de gente entre los 40 y 50 años. En todas las amenazas que nos tenemos al futuro, y en esta también, nos hace falta jugar esa experiencia con la gente y unido con la gente joven. Pues muchísimas gracias por la atención.